El doctor es primero licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Estudios Regionales por el Instituto José María Luis Mora, doctor en Historia por la UNAM, investigador en archivos desde 1984 a 2016. También es profesor de Historia de 1988 a 2014 en la UNAM. Y bueno, autor de libros, creo que más lo dejamos mejor ahí porque… No terminé. Ajá. Bueno, entonces su ponencia lleva el título de Antes de la imprenta, pregones y panfletos. Lo dejo con ustedes. Muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco por hacerme esta cordial invitación, que acepto gustoso, y quiero agradecerle a la doctora Norma Durán, que me da un contexto fabuloso, que ya calentó motores. Nada más que en este caso yo voy a hablar sobre el virreinato, ¿sí? Y claro está, pues tenemos que comenzar con esta revolución tecnológica que implicó la imprenta moderna de Gutenberg de mediados del siglo XV, que la modalidad es que utiliza los tipos metálicos, a diferencia de los de madera que le precedieron, que siempre tuvo, digamos, un uso inicialmente lúdico. Se producían, por ejemplo, barajas, cartas de juego, estampas de santos, que eso fue muy común en la Nueva España. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que cómo convive el pasado con el presente, y como siempre una revolución tecnológica, en este caso la imprenta, va a tener un uso gradual, mediado, que obviamente primero beneficia a grupos selectos, llámese élites intelectuales, etcétera, pero que va a convivir, va a estar inmerso en tradiciones, muchas tradiciones. Entonces es básicamente lo que quiero compartirles, esa experiencia de que cuando uno investiga el periodo colonial, obviamente tenemos que tener ciertas herramientas, y en este caso es la paleografía, porque el mundo de los manuscritos es inmenso y cada escribano, cada amanuense tenía un estilo diferente. Y hay obviamente dificultad de acuerdo a los siglos. El siglo XVII, por ejemplo, es muy complicado porque se hacen uso de la procesal encadenada, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero destacar, ¿no? Cómo un invento comienza como una semilla de mostaza, por decirlo así, y va a ir creciendo, pero gradualmente. Entonces, aquí sí tenemos que guardar las diferencias de lo que serían las estructuras de larga duración, por decir algo, ¿no? Porque también el término estructuras ha causado muchas polémicas. Entonces básicamente mi idea es lo que yo vengo a proponer, porque pues ustedes saben que a veces las investigaciones están en proceso, pueden surgir nuevas cosas frente a un público atento como el de ustedes, y así es como avanzamos, ¿no? Entonces básicamente la idea es ver cómo hay una larga tradición oral, la oralidad está presente en cada una de las actividades, podríamos decir, de la organización de la sociedad civil, pero también, por ejemplo, vamos a ver algo que es muy interesante, recalcando, ¿no? Por ejemplo, la glosa medieval. Cuando uno ve, por ejemplo, trabajos de la glosa como las de Accurcio, uno se da cuenta que las bases del conocimiento jurídico son las mismas. El derecho tiene un lenguaje de larga duración. Un abogado de estos días podría entender, por el mundo cultural que los une, lo que es la glosa, ¿sí? La glosa divina, decía, todo lo que recoge la glosa es ley. Así decían en el siglo XV, todavía era muy presente. Entonces aquí lo que yo quiero, retomo ese comentario porque básicamente tengo que hacer un sesgo, por si no el tiempo se nos va, ¿verdad? Y ese sesgo es precisamente
¿Qué pasa cuando la imprenta en México inicia en el siglo XVI, pero que va a ser, digamos, de un uso muy limitado en el centro del país, por ejemplo, y se va a ir extendiendo paulatinamente? Y que, digamos, son formas que van a durar desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Es un periodo muy vasto. Pero prácticamente el sesgo es virreinato y el sesgo es las prácticas judiciales, que es otro de mis temas que he trabajado desde hace tiempo. Y el primer comentario es, en el caso de los acervos documentales que resguardan la memoria de la gobernabilidad en México, vamos a ver que el uso de impresos es mínimo. Es mínimo. ¿Por qué? Porque la base, por ejemplo, del ordenamiento legal son las cédulas reales. Y las cédulas reales son muy personalizadas. Es decir, lleva 4 firmas para evitar que sean falsificadas. Paulatinamente se van a utilizar, sobre todo en los acuerdos de paz que establece España con otros imperios, ahí sí son impresos, con el escudo de la corona real, siempre, ¿no? Pero es muy mínimo el uso de la letra escrita. Y ustedes saben incluso que la lectura pertenecía prácticamente a una élite. Pero no quiere decir por esto que la lectura sea individual. ¿Sí? Es decir, vamos a ver qué formas se van a usar. Un escrito como soporte, pero finalmente se va a recurrir a los pregones de los que habló la doctora hace un momento, pero no, es decir, curiosamente a veces los pregoneros no sabían leer. En este caso, alguna autoridad, un notario público, un escribano, le leía y se lo aprendía de memoria. Los usos de la oralidad hacen un uso fabuloso de la memoria, ¿sí? Bueno, yo cito siempre un ejemplo de historia familiar. Por ejemplo, mi abuela era de origen otomí, pero tenía una memoria estupenda, ¿sí?, para relatar experiencias, para orar como lo enseñaron los franciscanos. Entonces, lo que quiere decir esto es un ejemplo vivo de cuando se usa la oralidad, se expande las facultades de la memoria. Y esto ocurría, por ejemplo, con los pregoneros. Bueno, entonces, básicamente una fecha muy importante es 1445, los inicios de la imprenta moderna. En México, pues tenemos aquí el ejemplo en frente, ¿no?, del archivo de la imprenta, 1537, que todavía no está muy bien justificado, pero se dice que fue la primera obra de Giovanni Paoli, o sea, Juan Pablos. Y eso fíjense la diferencia de años para cuando se introduce la primera imprenta en México, y que obviamente pues es un taller, podríamos decir, limitado. Y agreguemos a eso que todo libro impreso siempre va a estar bajo la censura en este caso de grandes teólogos que sabían en ambos derechos, el derecho, obviamente, lo que sería el derecho civil y lo que sería el derecho canónico. Viceversa, van siempre unidos. La enseñanza del derecho es de ambos derechos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, momentos muy importantes. Y que, obviamente, cuando hay un número escaso de impresos, estos impresos van a circular de mano en mano y esquivando la censura, sobre todo en la época del afrancesamiento del siglo XVIII, va a hacerse de una manera, podríamos decir, muy furtiva, ¿no?, por parte de los escasos lectores que había, ¿no? Un ejemplo de este acerto, por decir, los jueces nombrados en las vastas provincias del norte, en los presidios, eran prácticamente letrados, es decir, que se improvisaban como abogados, leían algún manual y así ejercían por la experiencia la práctica judicial. Eso pasaba en las provincias.
O sea, siempre había escasez de letrados, muy pocos que sabían leer. Y esos pocos que sabían leer, pues se les encargaba funciones de jueces. Es un ejemplo, por decirle aquí. Es decir, la mayor parte de los abogados están en las ciudades más importantes, como la Ciudad de México, como Puebla, ¿sí? Esa es otra característica. Entonces, voy a dar lectura a algunos pasajes. Por ejemplo, me gustaría recalcar, la compleja administración virreinal recurrió a 3 personajes destacados en el derecho novohispano: el licenciado, que se llamaba licenciado, el escribano y el notario. Los escribanos eran amanuenses indispensables en el proceso escrito. Formaron en 1573 la Cofradía de los 4 Evangelistas, el cual permaneció hasta 1784, cuando se formó el Real Colegio de Escribanos. Se les siguió llamando evangelistas posteriormente. En la Plaza Santo Domingo, los que se instalaban con sus bártulos, como se decía, y después los que para el siglo XIX finales empezaron a utilizar la máquina de escribir, que va a causar toda una revolución, ¿no?, en las formas de hacer. La tradición burocrática hispana, eso que se llamó, digamos, la monomanía escritural, ¿sí?, exigía que se registraran ante notario toda clase de actos, manifestaciones, tomas de posesión de tierras y oficios de diversa índole. Pero la forma, por decir, obligada de divulgar las disposiciones políticas y judiciales eran la tradición oral de los pregoneros. Por ejemplo, los famosos bandos, ¿sí?, y significa pregonar, publicar de viva voz un bando contra un reo ausente, con amenaza de pena de muerte si no se presenta ante la autoridad que lo amonesta y reclama. Precisamente la palabra bandir, que utiliza María Moliner en su diccionario de uso de la lengua, se deriva bandido, quien es un fugitivo perseguido por la justicia y que por lo tanto es llamado por bando. Bandir es una manera de diferenciar un documento judicial de los demás asuntos religiosos, económicos, civiles, ya que todas las negociaciones se anunciaban en las sociedades premodernas a través de los pregones, precedidos del sonido del clarín o de la percusión de las cajas, la resonancia de cajas. El bando es un aviso de alguna orden emitida por la autoridad judicial que hace del conocimiento público, mediante un pregonero, como una tradicional alternativa de divulgación, ya que también se anunciaban, aunque en menos medida, por escritos e impresos que se fijaban en lugares preestablecidos. De tal manera que solamente que leía en voz alta para el grupito que se amotinaba, ¿sí? Por otra parte, un edicto real era un pregón anunciado de manera oficial que en los pueblos se iba repitiendo en voz alta por las calles principales, de trecho en trecho, por parte de algún funcionario del ayuntamiento, quien hacía las veces de pregonero. Es decir, a veces algún funcionario hacía las voces de pregonero. Debido a que las actividades jurídicas se llevaban a cabo bajo estrictos cánones protocolarios, los actos oficiales se celebraban mediante espectáculos públicos caracterizados por una ostensible teatralidad. Los pregones reales dejaron su impronta indeleble en la cultura novohispana, como sostiene Antonio García de León, para el caso de las bombas de Veracruz, las coplas recitadas que acompañan a la secuencia musical, ahí también llamadas justicias. Agrega que incluso los orígenes de las tonadas y sones constituyen una herencia de los juglares, trovadores y coplistas medievales. Los villancicos navideños, las ceremonias nupciales, tienen un carácter de pregón colonial y aún en nuestros días se les conoce como justicias, y los cantantes que llevan la primera voz son llamados pregoneros.
Afirma García de León que en el sur de Veracruz perviven en estribillo que acompañan a las décimas de justicia, como en antiguo son llamado el copeao, que comienza: esta es la justicia que manda a nacer al que por amores se quiso perder. Este son recreado aquel pregón, esta es la justicia que manda a hacer su majestad, con el que los pregoneros reales anunciaban muchos eventos jurídicos en América española desde el siglo XVI. Una negrilla, recreada en las canciones de Sor Juana, comienza: esta es la justicia, oigan el pregón que manda a hacer el rey nuestro señor. Ustedes saben que Sor Juana también hacía los tocotines, donde utilizaba mucho el náhuatl, pero también utilizaba mucho el habla de los negros, por eso se llaman negrillas, y vienen de los pregones de justicia. En los procesos judiciales del Tribunal de Inquisición se recurría al secuestro de bienes de los procesados por parte de sus fiscales reales, ya que a través de su remate en subasta pública se obtenían los recursos para pagar los servicios de los funcionarios del Santo Oficio y favorecer el sostenimiento de dicha institución. A través de los pregoneros se anunciaba el remate en almoneda pública de los bienes confiscados desde el momento de la captura del reo, durante su enjuiciamiento y en la condena, para poder pagar sus gastos de traslado, manutención y costas del procedimiento. El pregonero era sin duda una persona con excelente memoria, además de potente voz, ya que debía aprenderse el contenido que previamente le había leído en voz alta a un letrado, en este caso un escribano público. Es por ello que se elegía a un indio ladino, es decir, que hablara castellano. En las novelas picarescas como Vida y Hechos de Estebanillo González, de 1646, se señala que el oficio de pregonero lo realiza la gente más humilde. Cuán bajo es el oficio de pregonero, dice este autor. Según la documentación colonial, el pregonero, para llamar la atención de la gente en las plazas públicas, recurría al sonido de instrumentos de percusión como tambores y cajas de resonancia, campanas, trompetas y clarines. La anterior práctica se demuestra en los diversos casos que, a manera de ejemplo, voy a referir a continuación. Son breves ejemplos seleccionados a veces al azar. Son 9 ejemplos, pero no crean que me voy a extender mucho. Cada ejemplo es un párrafo, para que vean ustedes cómo funciona la práctica del pregón en actos muy solemnes, como la fundación de ciudades, o para citar a los miembros del Consulado de México. Por ejemplo, el primer ejemplo es del siglo XVI, obedece al mandato del virrey Antonio de Mendoza. El contenido de las cédulas reales, donde se manifestaban las decisiones administrativas de la corona, se daban a conocer públicamente por medio de pregones, por orden y mandato del virrey, sobre todo en el siglo XVI. El virrey Antonio de Mendoza se caracterizó por mediar y conciliar diestramente los intereses indígenas y españoles bajo la autoridad real. Firma un mandamiento el 13 de julio de 1543 que prohibía que los arrieros soltaran sus bestias de carga en prejuicio de los sembradíos, de los naturales de los pueblos de Toluca y Teotenango, por lo que ordena a la justicia de dichos pueblos procuren ejecutar esta disposición y la hagan pregonar. Al mismo tiempo se conmine a los gobernadores y principales indígenas que den a los arrieros maíz y hierba a un justo precio. Es decir, había un conflicto entre los indígenas en sus sembradíos y los arrieros, ¿no? que a veces no pueden tener un control sobre las bestias, ¿verdad? Y precisaban los gritos del pregonero. Este pregón puede ser un poco extenso, pero es muy revelador de esta época. Que ninguno, conste que tenían que tener un sonsonete, ¿sí? Era un recurso también para poder explicar mejor. Es decir, tenían cierto modo de decir las cosas, que obviamente pues apenas intuimos, ¿no? Por ejemplo, que ninguno ni algunos de los arrieros
que fueren y vinieren por los dichos pueblos, no sean osados de soltar ni suelten ninguna bestia de la jarria que llevaren y trujeren por sí ni por interpósitas personas, ni lo permitan so pena que cualquier bestia que se tomare y hallare en alguna labranza o sementeras de los naturales, de más y allende que luego paguen el daño que hicieran las tales bestias, incurran cada cabeza de medio peso de oro común, aplicado la tercia parte para la cámara e fisco de sus majestades, y las otras 2/3 partes para el denunciador y juez que lo sentenciara. Bien. Hay que recordar a Dionisio Pinzón, ¿verdad? En la película El Gallo de Oro, más o menos usaban ese tipo de pregón cantado. Este mandamiento, curiosamente, sí está impreso. Bueno, el doctor ya nos hablará de los incunables, ¿no? Entonces, y todo esto, no quiero meterme en ese asunto. De ahí me voy a saltar al siglo XVII. Ahí sí voy a tener 5 ejemplos, ¿sí? Ya hay más, este es un siglo donde tenemos mayor información que en cualquier anterior. Dice, el 16 de octubre de 1620, bueno, para poder hacer un buen papel de pregonero necesito un poco de agua, ¿verdad? Si no, la voz me va a salir más cascada de lo… Con su permiso. Bueno, ahorita vamos a ensayarlo. Si usted me lo permite, voy a ensayar, ¿no? Ese pregón. El 16 de octubre de 1620, el pregonero de origen negro, Luis de Céspedes, se plantó frente a las casas reales, luego junto a la casa que hace de hospital, que divide el vecindario de los españoles y de los indios, para leer en voz en cuello el mandamiento virreinal por orden del alcalde mayor Fernando Martínez de Leiva, que informaba a la pequeña población costera que tenía que despoblar la villa de Santa María de la Victoria y pasarse al sitio que se conocerá como San Juan Bautista, actual Villahermosa, nueva capital de la provincia de Tabasco, por motivo de los insufribles ataques de los piratas. Dicho pregón decía, obviamente también hablaba así sin mencionar las R's, ¿verdad? Como hablan los negros. En plazo de 30 días, todos los vecinos españoles e indios, negro y mulato, vayan al sitio de San Juan de Villahermosa, que desde hoy en adelante se llama Villa de Santa María de la Victoria la Nueva. Se va a conocer como San Juan. Va a durar muy poco el uso de este nuevo nombre, como 30 años más o menos. En el puerto venezolano de Cumaná, una de las plazas públicas autorizadas por la corona española para la compra y venta de esclavos, se celebra el 7 de diciembre de 1620 la venta en la moneda pública de piezas negras. Pues no se les consideraba humanos, ¿verdad? Por orden de su gobernador. Los reales, el tesorero y el contador. Figura que nunca debería faltar para cobrar el quinto real, el impuesto real. ¿Sí? La quinta parte, 20%. Y el indio Gonzalo, de oficio pregonero, pronunciaba en altas voces. Bueno, nada más lo principal del pregón, no voy a decir todo, ¿no? Si no tengo tan buena voz para eso. Era seleccionado, o sea, tenía que tener una voz de tenor prácticamente, ¿no? Por el lote de 20 cabezas de negro y negra, chico y grande, dan 1,350 pesos. Hay quien puje, hay quien diga más, que se ha de rematar en la persona que más diere por ellos. De un lote de negro, ¿verdad? Esos son 2 ejemplos. Otros más del siglo XVII, el domingo 3 de marzo de 1630, después de la misa de la tarde y en presencia del gobernador Hipólito de Velasco, quiero recalcar que las iglesias eran el principal sitio público. Obviamente la traza, lo que se conoce como el corazón de cualquier ciudad, va a tener, digamos, el origen ajedrezado, ¿sí? Que este modelo pues es muy
lo imponen los árabes en tantos siglos en España, y por eso sitios importantes es una plaza donde están prácticamente todas las autoridades. Entonces las iglesias, los atrios de las iglesias son un sitio público donde de preferencia salen los pregones. Bueno, entonces dicen que después de la misa de la tarde y en presencia del gobernador Hipólito de Velasco, se anuncia con sonido de trompetas un acto solemne en la plaza pública delante de mucha gente por voz de Luisillo, esclavo del chantre de la catedral, don Mateo de Soto. Se pregona el bando real que concede a Durango el título nobiliario de ciudad, 1630. Es decir, acto solemne, se le va a conceder el título de noble ciudad, cuando era conocida anteriormente por una villa, ¿sí? Y pues, obviamente hay todo un tema de cuándo se convierte una villa en ciudad, cuándo se convierte un poblado pequeño en villa. Es otra cuestión jurídica de España que no quiero ahorita desviarme de ese tema. Las ordenanzas reales se transmiten también a través de los pregoneros. Caso ilustrativo es la ordenanza de los miembros del Consulado de Comercio de la Ciudad de México, que fíjense, trataron de fijar en la memoria un día, un lugar y una fecha exactas, para tener esa precisión matemática de los comerciantes, ¿no? Fíjense, se anunciaba cada 2 años, el día 2 de enero, a las 2 de la tarde, en las siguientes calles: San Agustín, San Francisco, Santo Domingo y Tacuba. Ese era el primer cuadro, donde se daba el comercio y trato de los mercaderes. El pregón de 1636 decía que los aspirantes que quisiesen votar y ser electores debían ser, obviamente aquí ya era una voz más educada, ya pues, un mestizo culto, podría ser, y dicen: hombres casados o viudos, de 25 años arriba, tratantes que tengan casa en esta ciudad, que no sean extranjeros, ni criados de otras personas, ni escribanos, ni que tuvieran tienda pública de sus oficios, ni los que tuvieran tienda de mercaderías de Castilla y China. Es decir, están poniendo las condiciones, ¿sí?, para formar parte del Consejo de Mercaderes. Y no quieren escribano por el tráfico de influencias, ¿sí? Y obviamente no deben de atender mercaderías que vengan de España o de la NAO de China, sino que tenga que ver con el comercio interno. Es muy revelador, ¿no? Porque aquí marca lugares, fechas, días especiales para que obviamente ocurran los interesados y no querían mirones, ¿verdad? El 8 de noviembre de 1667, el virrey Sebastián Toledo, marqués de Mancera, firma un pregón real, es decir, tiene la autoridad mayor, que manda al capitán de armas y alcalde mayor del Paso del Norte para concertar con los frailes franciscanos las fiestas reales para resaltar la apertura de la misión de Guadalupe, fundada el 8 de diciembre de 1659 por Fray García de San Francisco. Corrieron la voz indios mansos por medio de pregones para enterar a los habitantes del pequeño presidio para que asistieran a la misa solemne de bendición del templo que se llevó a cabo el 15 de enero del 1668. El sermón corrió a cargo de su propio fundador, Fray García de San Francisco. Estoy hablando de la fundación de la hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿sí? Si se dan cuenta, son ejemplos de donde he pasado, donde he vivido, ¿sí? No, al menos en Cumaná, Venezuela, así que no, todavía ni conozco Cumaná. En 1734, María de la Cruz, dueña de la hacienda de cacao Santa Catarina, había dispuesto destinar una capellanía de sangre. ¿Saben ustedes lo que es una capellanía de sangre? Era como las becas de la época. Si algún familiar fundador destinaba una cantidad de dinero para que alguien que quisiese abrazar la carrera eclesiástica no pasara privaciones, le enviaran su mesada para que no interrumpiera sus estudios.
se le da prioridad a los varones. No sé por qué. Bueno, ustedes saben por qué. Entonces, este es ejemplo de esta capellanía de sangre. Pero ante el incumplimiento de sus compromisos, el comisario de Santo Oficio y vicario in capite de Tabasco, Juan Esteban de Cortés, dispuso en 1736, ante la súplica de los mercaderes, la solicitud de los bienes en concurso de muchas personas del pueblo de Jalapa, en la Sierra de Tabasco, que se juntaron al toque de cajas y clarín, y en voz por medio de Ignacio de la Cruz, indio ladino, que hizo del oficio de pregonero. De igual manera, el obispo de Yucatán, Antonio Caballero y Góngora, exhorta en 1778 a los vecinos de esta villa de Tacotalpa, vecina de Jalapa, para que a través de su cura Bartolomé Dávila rematara los bienes de la cofradía, consistente en varias cabezas de ganado, se sacara a pregones y que con el producto de la venta de la subasta se colocara a rédito en finca segura. Es decir, lo que para ellos era seguro era el cultivo del cacao. De aquí voy a saltarme al siglo XIX, le dije que eran ejemplos breves. Sin duda, uno de los pregones se pretendía no solo presionar a los deudores, fíjense, esto es interesante, sino exponerlos a la vergüenza pública, como es el caso de los autos pregonados en la Ciudad de México sobre réditos vencidos de la capellanía de don Francisco Mondragón en 1799 y del reclamo en 1808, pero ahora por parte de un tribunal real, de 4,000 pesos de la capellanía fundada por don José Adalid. Es decir, es un recurso que también se utilizaba en el derecho romano. En el foro romano, aprovechar, cuando había reunión de mucha gente, a una hora determinada, insultar a la persona que te debía dinero. Ya págame el dinero que te presté. Es decir, desprestigiar a los Adalid, gente honorable, a que les pagara cierta cantidad de dinero, era un recurso, ¿sí? No era chisme, era un recurso para poder obligar moralmente a que pagase el deudor. Ese es otro ejemplo de un pregón muy peculiar. Y otro que ya tiene que ver en los tiempos de la Guerra de Independencia. No obstante que las declaraciones públicas aparecían en forma de bandos virreinales publicados en la Gaceta de México, como ocurre con el bando del 25 de junio de 1812, que abolía los fueros y privilegios canónicos, al autorizar a los comandantes del ejército realista a juzgar a todos los insurgentes eclesiásticos sin intervención de las cortes del clero y a ejecutarlos sin degradación previa. Continuaba la costumbre de leerse o vocearse los bandos en los lugares públicos que por su concurrencia fueran convenientes. Este bando es muy interesante porque Nancy Farris estudia la participación de los curas en la independencia y encuentra 221 curas que pueden ser documentados a través de los archivos. Y esto va a ser muy interesante porque había el recurso de fuerza, es decir, la Iglesia Católica tenía el derecho de proteger a las personas que buscaran sagrado, es decir, que se refugiaran en edificios religiosos, o por lo menos eso les garantizaba que no fueran a ser torturados, ¿sí? Entonces eso va a ser muy importante porque es muy grande el número de curas de pueblo que van a participar en la insurgencia. Entonces ellos querían evitarse todo este largo proceso de los fueros religiosos. Entonces por eso, y finalmente estaban que los cabecillas fueron degradados, ¿sí? ¿Por qué? Para quitarles, digamos, el fuero eclesiástico y poderlos llevar al paredón, fusilarlos, como ocurrió con los casos más conocidos de Hidalgo y de Morelos. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo en el siglo XIX ya tenemos otra modalidad. Después hay una fecha muy importante de 1812, cuando nace la Constitución de Cádiz.
donde va a consagrar el derecho de la libertad de prensa. Entonces va a ser un parteaguas, digamos, en el ojo del huracán, en el caso del centro del país. La cultura novohispana era predominantemente oral, por lo que el lenguaje escrito se había mantenido al margen, pero las novedades del avance de la alfabetización y la imprenta socavan paulatinamente las bases del antiguo régimen, haciendo posible la revolución de independencia que encontró en el lenguaje escrito una eficaz arma de combate. A partir de 1808, con la invasión napoleónica a España, proliferan libros, periódicos, folletos llamados pasquines y cedulillas, al decir de las autoridades reales. Aquí en este caso me apoyo en Javier François Guerra en su libro Modernidad e Independencia. Los impresos patrióticos eran leídos en público en una moderna forma de asociación como las tertulias, ya que las leyes borbónicas prohibían las reuniones en la vía pública con el fin de evitar motines y tumultos. Para el historiador británico Edward Thompson, los escritos anónimos manuscritos son característicos de la protesta social en sociedades que recién han traspasado el umbral de la alfabetización, pero que con las formas de defensa colectiva aún son débiles, ya que las personas consideradas revoltosas se exponen a una inminente represalia. La lucha independentista no solo se dio en batalla campal, la palabra hablada, la oratoria o la palabra escrita fue excelente y eficaz colaboradora para cada uno de los combatientes. Al decir de Julio Jiménez Rueda, el púlpito de las iglesias, los cuarteles, las cátedras se convierten en tribuna. Algunas familias, en su mayoría de los peninsulares, emplearon sus fortunas en publicar folletos en contra de la causa insurgente, principalmente en la Gaceta de México. La Constitución gaditana, al amparar la libertad de imprenta, propició la prensa de insurgentes, quienes van a utilizar prensas portátiles, como el Ilustrador Nacional, el Correo Americano del Sur. A salto de mata, yendo de un lugar a otro, era difícil el traslado de las imprentas y la adquisición de material para sus ediciones. En el transcurso de la lucha por la independencia de México, las amenazas anónimas y los panfletos incendiarios jugaron un importante papel para intimidar a las autoridades reales, mismas que llegaron a castigar a los caudillos rebeldes por haber incurrido en el delito de infidencia. De hecho, en este fondo de infidencia de la AGN pueden encontrar muchos procesos contra rebeldes. Que es decir, los cabecillas de ambas fuerzas alentaban a sus tropas a entrar en combate mediante arengas, ¿sí? Que son llamados para infundir ánimos en sus tropas, muy utilizadas en el siglo XIX, llamado también el siglo de los cuartelazos, ¿no? Costumbre que persistió en el México independiente en la cruenta etapa de 1821 al 57, cuando por medio de cuartelazos y azonadas, los caudillos militares pugnan por tomar las riendas del poder de la nueva nación. No te preocupes, ya. En aras de la tranquilidad pública, la facción vencedora del momento emitía enérgicos bandos para impedir el voceo de papeles impresos, pasquines o caricaturas insultantes que versaran sobre política y religión y la fijación de los mismos en parajes públicos. Los transgresores de esta medida eran sancionados con el pago de gravosas multas o con el castigo de trabajar en obras públicas. El fundamento de este acerto es María del Carmen Reina, la prensa censurada durante el siglo XIX, donde precisamente en la etapa sobre todo de Santana se va a castigar duramente a los periodistas, a los impresores. Y de los primeros amparos que concede la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente sobre esto, ¿no? Un periodista que revela todo lo que pasó en la toma del Álamo, en la batalla del Álamo, donde obviamente la guerra final la pierde Santana, para evitar, obviamente, que se conociera lo que pasó. O sea, era un reporte muy contrario a lo que decía Santana y todos sus famosos corifeos, ¿no?
Entonces es una etapa donde la imprenta, los impresores fueron muy perseguidos y castigados, aunque también el porfiriato va a tener lo suyo, ¿verdad? Y pues no quiero abusar de su paciencia y doy por terminada esta plática. Gracias.